Muy bien, hermanos, estamos en el curso de teología sistemática y como hemos dicho, la teología sistemática se encarga de poner en orden y dar coherencia a la doctrina y tratar la doctrina, los temas por temas, ¿no? Las verdades por temas. En este caso, hemos ya hablado del hombre, del pecado, hemos estado hablando de Cristo en la clase anterior, esta es la clase número 7, pero vamos a incidir y priorizar y tratar de entender lo que dijimos la semana o la clase pasada, que es Cristo el centro de la fe, su persona, su obra como Salvador y todo lo que él ha logrado en la cruz del Calvario. Debemos poder ser capaces de contemplar la gloria del Hijo de Dios. Déjenme repetir eso. Debemos poder ser capaces de contemplar la gloria del Hijo de Dios. Toda doctrina cristiana, toda doctrina cristiana brota de una raíz común, Cristo mismo. Cristo mismo. Sin Él, todo estudio, toda teología, todo conocimiento se va a tornar árida. La predicación va a ser vacía. La adoración se va a desvanecer y la vida espiritual se va a volver un eco hueco de religiosidad sin redención. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin Él, siendo el centro de nuestras vidas, todo es vano, todo es árido, todo es seco, no tiene el mayor sentido la vida cristiana que podamos pretender vivir sin Cristo. Cristo es el centro, la razón de todo lo que significa la vida nuestra. Por eso debemos inspirarnos, ¿no? En el deseo siempre de colocar a Cristo en el centro de nuestra fe, en el centro de nuestro pensamiento y en el centro de nuestra devoción. Eso es importante. Fíjense, desde los albores del cristianismo, la Iglesia siempre ha enfrentado el peligro de reducir a Cristo. Algunos en la historia del cristianismo han negado su divinidad. Otros han minimizado su humanidad y muchos hoy lo confunden con un simple maestro, profeta, o lo tienen como un símbolo meramente religioso. Pero el Cristo de las Escrituras no puede ser reducido. Él es Dios verdadero y hombre verdadero, eterno como el Padre, cercano como un hermano, glorioso en majestad e íntimo en comunión. Cada página de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, converge en su persona. Todo el Antiguo Testamento lo anuncia. Todo el Nuevo Testamento lo revela. Cristo, Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin de toda revelación divina. Hablar sobre Cristo no es una tarea de erudición fría, sino un acto de oración profunda, ¿no? Hablar de Cristo no es solo informar, sino buscar la transformación de todo aquel que entra en contacto con Cristo. Cada estudiante debe ser llevado a los pies del Salvador, no para admirarlo en distancia, sino para adorarlo en reverencia cercana. Entonces, la teología cristológica no se estudia para debatir, sino para contemplar y rendirse ante la gloria del Redentor. Ese es el propósito. Entonces debemos poder unir la profundidad
del conocimiento con la ternura pastoral, la precisión bíblica con la aplicación práctica. Porque conocer a Cristo no es solo entender su naturaleza y su obra, sino vivir en comunión con Él. En un mundo que exalta el humanismo, necesitamos volver a proclamar con fuerza que la salvación pertenece al Señor y que la gloria de Dios resplandece en el rostro de Jesucristo. Así dice 2 Corintios 4:6. Entonces, nuestros corazones deben encenderse, ¿no? Nuestra mente debe renovarse. El amor a Dios debe ser renovado. El deseo de conocer y seguir a Cristo. Su propósito es ese y es lo que debemos nosotros poder cumplir. Cristo, ojo, no es una doctrina más del cristianismo, es el cristianismo mismo. No hay evangelio sin su cruz, ni esperanza sin su resurrección. Todo lo que somos, tenemos y esperamos está en Él. Entonces, la teología, hermano, solo tiene sentido si nos conduce a una oración más profunda, a una fe más firme y a una obediencia más gozosa. El Espíritu Santo use nuestras vidas y nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Esto es algo clave. Cristo, hermanos, es el eje, Él es el eje de la revelación y la plenitud de la gracia. Él no es algo más dentro de nuestra fe, Él es la razón de nuestra fe. No hay tema más sublime ni verdad más transformadora que la persona y obra de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él no es simplemente el punto más alto de la revelación, Él es la esencia misma de esa revelación. Todo lo que Dios ha querido comunicarnos sobre su carácter, su propósito y su amor, lo ha hecho visible en el rostro de su Hijo. Dice en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así dice la palabra de Dios. Es clave. Entonces, tenemos que entender que Cristo es la centralidad de la fe cristiana. La fe cristiana no se sostiene sobre un sistema de ideas, sino sobre una persona viva. No es una religión que se edifica sobre principios abstractos, sino una relación que nace del encuentro con el Dios encarnado. El cristianismo es Cristo mismo. Si quitamos a Cristo, todo se derrumba. La cruz pierde su poder, la Biblia pierde su luz, la iglesia pierde su sentido y la esperanza se extingue. Hace unos días estuve en una reunión pastoral en el que se había invitado a un predicador extranjero y comenzó a exponer su mensaje. Su mensaje recurría mucho a ciertas experiencias que él contaba, ciertas historias de la vida coyuntural y algunos textos del Antiguo Testamento de manera fragmentada. Para pena nuestra, no conectó ninguno de sus pasajes con el plan redentivo, con la obra de Cristo, con la obra redentora de Jesús. Ni siquiera mencionó el nombre de Cristo en su mensaje. ¡Wow! No, era un mensaje moralista, era un mensaje exhortativo a tomar ciertas acciones, ¿no? Desafiantes, pero sin conexión con el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Cristo. Si quitamos a Cristo, todo se derrumba. La cruz pierde su poder, la Biblia pierde su luz, la iglesia pierde su sentido y la esperanza se extingue. Por eso,
tenemos que entender que hablar de Cristo, profundizar en este conocimiento de Cristo, en la doctrina de Cristo, no es un lujo académico, es una necesidad vital. Solo al conocer quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, pues vamos a poder entender quiénes somos y cuál es nuestro destino eterno. Cristo, hermanos, es el intérprete perfecto de Dios. En Él vemos la plenitud del amor divino y la majestad de la santidad eterna. Su divinidad revela el corazón del Padre y su humanidad revela la gracia que nos alcanza. Él no vino simplemente a mostrarnos el camino, Él es el camino. No vino solo a enseñarnos la verdad, Él es la verdad. No vino solamente a darnos vida, Él es la vida. Entonces, tenemos que entender que hay importancia fundamental en profundizar en la persona de Cristo, porque hay un propósito profundo en la cristología que manejemos. La cristología de la que estamos hablando busca responder dos preguntas esenciales. ¿Quién es Jesús? O sea, la persona de Cristo. ¿Y qué hizo Jesús? Es decir, la obra de Cristo. Estas dos dimensiones son inseparables. No podemos hablar de su obra sin entender quién es Él, ni comprender su persona sin considerar su misión redentora. Su naturaleza divina y humana se unen en una armonía perfecta que garantiza nuestra salvación. Solo como verdadero hombre pudo morir por nosotros. Y solo como verdadero Dios su sacrificio tuvo valor eterno. La cristología, por tanto, no es una doctrina más en el edificio de la fe, sino el fundamento sobre el cual se sostiene toda verdad bíblica. La soteriología, doctrina de la salvación, descansa en la obra de Cristo. La eclesiología, doctrina de la iglesia, se fundamenta en su cuerpo redentor. La escatología, doctrina del fin, culmina en su retorno glorioso. Todo converge en Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Esta es una gran necesidad en nuestro tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos en días de confusión teológica. Muchos predican un Cristo parcial, adaptado a los gustos de la cultura. Un Cristo sin cruz, sin santidad, sin señorío. Pero el Cristo de las Escrituras no negocia su identidad. Él es el Verbo eterno hecho carne, el Cordero inmolado, el Rey victorioso, que volverá con poder y gran gloria. Así que redescubrir la verdadera cristología es redescubrir el Evangelio mismo. La iglesia sin una comprensión profunda de Cristo se convierte en una institución vacía. Pero una iglesia centrada en Cristo se vuelve un testimonio vivo del poder de la gracia. Entonces, es importante que entendamos que lo que necesitamos es un llamado a volver al centro, a la pureza del Evangelio, a la supremacía del Hijo y a la adoración que brota de contemplar su gloria. Hermanos, hablar del misterio de Cristo es profundo. No podemos agotar todo lo que significa. El mismo Pedro nos dice, crecer en el conocimiento de Jesucristo. Su grandeza, hermanos, la grandeza de Cristo es insondable, ¿no? Pero debemos adentrarnos en una contemplación reverente, en una mente con el corazón, ¿no? Entender el propósito para poder llevar al alma del creyente a ver, admirar y amar más profundamente al Salvador. Es importante tener en cuenta estas verdades, comprender. Nosotros servimos a un Cristo vivo y tenemos que poder entender que es un encuentro
el que nos pasa cuando nos encontramos con Él. Es decir, no se trata de estudiar a un personaje del pasado, sino conocer al Cristo vivo que reina y actúa en el presente. El Cristo sigue perdonando, restaurando, guiando y transformando vidas. Cada doctrina sobre Cristo es una ventana abierta a su gracia. Cada verdad aprendida es una oportunidad para amarle más y servirle mejor. Aleluya. El Espíritu de Dios nos ilumina nuestro entendimiento. Es Él el que nos conduce a una experiencia mayor, gloriosa, donde el conocimiento se convierte en comunión y todo lo que podamos estudiar se convierte en adoración. Toda la vida cristiana puede resumirse en una sola frase. Para mí, el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Esa es la esencia de la fe, de la vida cristiana. Cristo es el centro, debe serlo, de nuestra mente, el gozo de nuestro corazón y el propósito de nuestra existencia. Porque cuando Cristo ocupa el trono de nuestra fe, todo lo demás encuentra su lugar. El fundamento de la cristología es conocer a Cristo, y conocer a Cristo es conocer a Dios. Toda la fe cristiana descansa sobre esta afirmación trascendental. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Esta no es una frase teológica poética, sino la declaración más revolucionaria que se haya pronunciado en la historia humana. Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Con estas palabras, el Señor reveló el corazón mismo del cristianismo. Dios se ha dado a conocer en la persona de su Hijo. No adoramos a un Dios desconocido, ni seguimos una filosofía moral. Adoramos al Dios eterno que ha descendido en amor, redentor. En Cristo lo invisible se hace visible, lo inalcanzable se acercó y lo infinito se revistió de carne humana. El apóstol Juan abre su evangelio con una verdad majestuosa. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1 y 14. En esas líneas se condensa el misterio de la fe cristiana. El Dios eterno entró en el tiempo para redimir al hombre. Cristo no vino a ofrecer una nueva religión, sino a revelar plenamente al Padre y a restablecer la comunión perdida por el pecado. Cristo ha revelado al Padre. Desde la caída, la humanidad quedó en tinieblas espirituales. Los hombres pueden vislumbrar algo de Dios en la creación, pero esa luz natural es insuficiente para salvar. Necesitamos una revelación personal, viva, encarnada. Por eso Jesús vino no solo como maestro, sino como la revelación de Dios en persona. Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo no solamente habla de Dios, Él es la palabra de Dios. Su vida entera fue la traducción visible del amor del Padre. En sus gestos, palabras y obras, el carácter de Dios fue manifestado. En Él vemos la justicia divina, la misericordia encarnada, la santidad perfecta y la compasión inagotable. De ahí que toda cristología sea eminentemente teología revelada. No podemos conocer a Dios correctamente sino a través de Cristo. No hay atajos místicos, ni sabidurías humanas que sustituyan esta verdad. Cristo es la interpretación definitiva de Dios. Dice 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, la ignorancia de Cristo es la raíz de toda deformación espiritual. La ignorancia de Cristo es la raíz de toda deformación espiritual.
Cada error doctrinal en la historia de la iglesia, cada herejía y desviación ha tenido su punto en común: una visión distorsionada de Cristo. Cuando la iglesia olvida quién es Jesús, pierde su identidad y su misión. Por eso Satanás ha procurado constantemente confundir la verdad sobre Cristo. Algunos lo reducen a un profeta admirable, pero no Dios. Otros lo exaltan como un ser divino, pero niegan su verdadera humanidad. Y no falta quienes lo convierten en un símbolo cultural o un espíritu universal, despojándolo de su realidad histórica y redentora. El Evangelio, hermano, no admite tales reducciones. El Cristo bíblico es Dios hecho hombre, una sola persona con dos naturalezas. Negar una de ellas es desmoronar el edificio entero de la salvación. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. Sin la verdadera identidad de Cristo no hay evangelio, no hay cruz, no hay redención. La cristología es, pues, el eje de la fe. Si erramos en Cristo, erramos en todo. Por eso los reformadores enfatizaron: solo Cristo, solo Cristo, solo escritura, solo gracia, solo fe, solo a Dios sea la gloria. Las cinco solas. Conocer a Cristo es ser transformado por Él. El conocimiento de Cristo no es una mera información intelectual, sino revelación espiritual que transforma. Jesús no vino para ser estudiado desde la distancia, sino para ser experimentado en una comunión viva. El apóstol Pablo, erudito formado en la ley, confesó después de su encuentro con Cristo: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 9. Conocer a Cristo, hermanos, es entrar en una relación donde el alma es regenerada, iluminada y guiada. Cada doctrina cristológica no es un concepto abstracto, sino una ventana hacia la gloria del Salvador. Conocer su divinidad despierta nuestra adoración. Conocer su humanidad aviva nuestra confianza. Conocer su obra redentora fortalece nuestra esperanza. La cristología no solo define nuestra fe, define nuestra vida. Porque el cristiano maduro no es quien sabe mucho sobre Cristo, sino quien vive unido a Cristo. El conocimiento de Jesús lleva al creyente a reflejar su carácter, a amar como Él ama, a servir como Él sirve y a obedecer como Él obedeció. Es cierto, existe una revelación progresiva de Cristo en la Escritura. Desde el principio, la Escritura entera ha tenido como propósito revelar al Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, Cristo está presente en promesas, símbolos y profecías. En el Evangelio se encarna la promesa: el Verbo fue hecho carne. En las epístolas se explica su obra redentora y su señorío. En el Apocalipsis se manifiesta su gloria eterna y su reinado universal. El Cristo que encontramos en Génesis como la simiente de la mujer es el mismo que aparece en Apocalipsis como el león de la tribu de Judá. Toda la Biblia converge en una sola persona: Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, una cristología sana nos permite leer toda la Biblia con ojos redentivos. Cada sacrificio, cada pacto, cada profeta y cada milagro apuntarán a Él. El estudio de Cristo no se limita al Nuevo Testamento. Él es el tema supremo de toda la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es la plenitud de la revelación divina. El autor de Hebreos declara con precisión: Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice en Hebreos 1, versículo 1 y 2. La revelación no continúa más allá de Cristo, porque en Él Dios se ha revelado plenamente. Él es la imagen del Dios invisible,
Colosenses 1:15. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. No hay mayor conocimiento de Dios fuera de Cristo. Ninguna religión, filosofía o sistema humano puede ofrecer lo que el Hijo ha revelado. Todo intento de llegar a Dios al margen de Cristo es idolatría disfrazada de espiritualidad. Solo en Él la justicia y la gracia se besan. Él es el Dios inaccesible. Aleluya. Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Alabado sea Dios. Conocer a Cristo, hermanos, produce humildad. El conocimiento de Cristo quebranta el orgullo religioso. Al contemplar su gloria, reconocemos nuestra pequeñez y dependencia. La verdadera teología no infla el intelecto, sino que doblega las rodillas. Conocer a Cristo genera confianza. El creyente que conoce a su Salvador no teme el futuro ni la adversidad. Sabe que su Dios no está lejos, sino cercano, compasivo y fiel. Conocer a Cristo motiva la adoración. La adoración cristiana no nace del deber, sino del asombro. Cuando comprendemos que quién es Cristo, la alabanza deje de ser rutina y se convierte en respuesta espontánea de amor. Conocer a Cristo impulsa la misión. No podemos callar al Cristo que transforma. Cuanto más lo conocemos, más deseamos anunciarlo. La cristología se convierte así en combustible para la evangelización. El fuego de la adoración enciende la pasión por las almas. Todo el universo podría ser descrito como un gran escenario preparado para el acto supremo de la revelación. Dios manifestado en carne. Cristo no vino a explicarnos a Dios con palabras, sino a mostrárnoslos con su propia vida. El Hijo es la imagen del Dios invisible y quien le contempla con fe ve al Padre. Conocer a Cristo no es un fin académico, sino el inicio de la verdadera comunión con Dios. El corazón de la teología, la raíz del discipulado y la esencia del Evangelio se resumen en esta verdad gloriosa. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Por tanto, conocer a Cristo es entrar en la plenitud del Dios mismo, de Dios mismo. El creyente que vive a los pies del Maestro descubre que la vida cristiana no consiste en ascender a Dios por esfuerzo, sino en vivir por gracia en aquel que descendió para redimirnos. El Verbo eterno. Él es la divinidad, Él es la divinidad. Aleluya, Él es el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. El centro mismo de la fe cristiana se encuentra en la afirmación gloriosa de que Jesús de Nazaret no es solamente un nombre excepcional, sino el Dios eterno hecho carne. La doctrina y la divinidad de Cristo no es una idea secundaria, ni un adorno teológico, es el corazón palpitante del Evangelio. Negar su divinidad equivale a destruir el fundamento de la redención. Confesarla es reconocer que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, como dice en Colosenses 2:9. Aleluya. El prólogo del Evangelio de según Juan es una joya insuperable de la revelación divina. Bendito sea Dios. En pocas líneas, el apóstol nos conduce desde la eternidad del pasado hasta la encarnación del presente, desde la inmensidad de la deidad hasta la cercanía del hombre. Él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Esta frase contiene una de las verdades más sublimes que jamás haya sido pronunciada. El verbo eterno que estaba con Dios es Dios mismo. Antes de todo tiempo, antes de toda creación, Cristo ya existía. No fue creado, no comenzó a ser. Él es el yo soy. Éxodo 3:14, Juan 8:58. La eternidad y divinidad del Verbo no son doctrinas para admirar desde lejos, sino realidades que nos conducen a la adoración.
porque si Cristo no fuera Dios, su sacrificio no podría salvarnos. Y si no fuera eterno, su redención no sería permanente. El término verbo, logo, describe al Hijo como la expresión perfecta del pensamiento de Dios. En Cristo, Dios se ha comunicado plena y definitivamente. El verbo no es una idea impersonal, sino una persona divina. Él existía con Dios, es decir, en comunión eterna con el Padre, y era Dios en igualdad, naturaleza y gloria. El Logos no fue creado ni derivado, es coeterno con el Padre. Antes que el mundo existiera, el Hijo estaba con el Padre en la unidad del amor eterno del Espíritu. La Trinidad no comenzó en Belén, existía desde la eternidad. Por eso Jesús pudo orar diciendo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Esta oración nos abre una ventana hacia la eternidad pasada antes de los siglos, antes de los ángeles, antes del tiempo, Cristo gozaba de la gloria eterna junto al Padre. Su encarnación fue una humillación voluntaria, no el inicio de su existencia. Así, cuando decimos que el Verbo era Dios, afirmamos su plena divinidad, su igualdad con el Padre en esencia, poder, sabiduría y gloria. No es un Dios menor ni una manifestación temporal. Él es el Dios verdadero, uno en esencia y trino en persona. Aleluya. La escritura no deja espacio para ambigüedades, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es proclamado como Dios. Juan 1:1, el verbo era Dios. Juan 20:28, Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, y Jesús no lo corrigió. Romanos 9:5, Pablo llama a Cristo Dios bendito por los siglos. Todos tres, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8, el Padre dice al Hijo, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Estos textos, lejos de ser excepciones, son el testimonio unánime, de que Jesús es Dios, de que Él es el Hijo encarnado. El cristianismo primitivo no adoró a un hombre elevado a la categoría de divinidad, sino a Dios descendido en forma de hombre. Alabado sea Dios. La fe apostólica no fue una exaltación de un maestro, sino la confesión del Dios encarnado que redime al mundo. Jesús tiene los atributos divinos, se manifiestan en él. La divinidad del Hijo no es solo una declaración doctrinal, sino una realidad visible en sus atributos y obras. Todo lo que pertenece a Dios pertenece también al Hijo. Omnisciencia, conocía los pensamientos de los hombres. Omnipotencia, clamó la tempestad y resucitó a los muertos. Omnipresencia, prometió estar con su pueblo todos los días. Eternidad, antes que Abraham fuese, yo soy. Inmutabilidad, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Hebreos 13:8. Cada uno de estos atributos no son cualidades prestadas, sino características esenciales de su naturaleza divina. Cuando Cristo habló, fue la voz del Creador. Cuando tocó, fue la mano de Dios. Cuando perdonó, fue el acto soberano del juez eterno. Alabado sea Dios. En Él nos encontramos o no encontramos una chispa de divinidad, sino la plenitud misma de la deidad. Su poder no depende de otro, porque Él es la fuente de todo poder. Su sabiduría no proviene de otro, porque Él es la verdad encarnada. Aleluya. Las obras de Cristo son pruebas contundentes de su divinidad. No solo puede crear, sostener, perdonar y dar vida. Él creó el universo. Todo fue hecho por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Cristo no solo fue testigo de la creación, fue el agente creador. En Él la nada se convirtió en cosmos, el caos en orden, la oscuridad en luz. Todo lo que existe lleva su sello divino. Él es el sustentador de todas las cosas. Hebreos 1:3 dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solo creó el universo, sino que lo mantiene existente. Si él dejara de sostenerlo por un instante, todo se desintegraría.
Su palabra sostiene átomos, galaxias y corazones. Y en él obtenemos perdón de pecados. Los pecados te son perdonados, dijo en Marcos 2:5. Los fariseos se escandalizaron porque sabían que solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús lo hizo con autoridad divina. El mismo que formó el alma humana puede limpiarla y restaurarla. Él es el dador de la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Cristo no ofrece vida como un don externo. Él mismo es la vida. Su resurrección no fue un evento aislado, sino la revelación de su poder sobre la muerte. Jesús recibió adoración, la adoración que solo a Dios se le da. En toda la Biblia los ángeles y los hombres piadosos rehúsan recibir adoración, pero Jesús aceptó y mereció esa adoración. Los magos, dice la escritura en Mateo 2:11, se postraron ante él. Los discípulos lo adoraron tras la tempestad calmada, Mateo 14:33. Tomás lo reconoció como Señor y Dios, Juan 20:28. En Apocalipsis, multitudes celestiales lo adoran diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Apocalipsis 5:13. Aceptar adoración sería blasfemia si Cristo no fuera Dios, pero Él la recibe porque le pertenece por derecho eterno. En el cielo no hay competencia entre el Padre y el Hijo. La gloria que se tributa a uno es la gloria del otro, porque son uno en esencia y propósito. Juan 10:30. Eso nos da seguridad de salvación, hermano. Si Cristo es Dios, nuestra salvación es absolutamente segura. Ninguna criatura podría redimirnos, solo el Creador tiene poder para hacerlo. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, dice en Hebreos 7:25. El Dios que salva no fracasa. Su obra es perfecta, completa e irrevocable. La iglesia no canta a un héroe ni venera a un mártir, sino que adora al Dios encarnado. Cada himno, cada oración y cada predicación debe tener a Cristo como centro, porque la verdadera adoración es cristocéntrica o no es adoración. Cristo se hizo hombre. Amén. El Cristo eterno, siendo Dios, se humilló hasta lo más bajo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6. Contemplar su divinidad nos llena de asombro, pero contemplar su humildad nos llena de gratitud. Solo quien sabe quién es Cristo puede entender cuán profundo fue su amor al hacerse hombre. El Verbo eterno, Él es nuestra esperanza. Confesar que Cristo es Dios no es solo un acto de fe, sino la piedra angular sobre la cual descansa nuestra eternidad. El mismo que creó los cielos y la tierra es quien encargó con nuestros pecados en la cruz. El mismo que sostiene las galaxias, con su palabra sostiene también a su iglesia con su gracia. En la eternidad pasada, el verbo era Dios. En el tiempo presente, el verbo hecho carne habita entre nosotros. Y en la eternidad futura, el verbo reinará en gloria. De él, por él y para él son todas las cosas. Recuerde, Romanos 11:36. Por tanto, la fe cristiana no comienza con el hombre que busca a Dios, sino con Dios que vino a buscar al hombre. Y ese Dios tiene nombre, Jesucristo, el Verbo eterno, nuestro Señor y Salvador. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Amén. Alabado sea Dios maravilloso. Gracias, Señor. Eres glorioso, Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros. Caminó en las calles de Jerusalén, Judá, Galilea, aleluya. Ministró, tocó a los seres, a los hombres, perdonó pecados, redimió, murió en la cruz, resucitó. Cristo, Cristo Jesús, es Dios entre nosotros, el Emanuel. Esa es una verdad gloriosa, hermano. El Evangelio es cristocéntrico. El Evangelio está centrado en Cristo.
Todo debe ser juzgado a la luz de la redención, del plan salvífico, del plan salvífico. Se hablan de un montón de cosas, pero ¿dónde está Cristo en todo lo que hablan? Cristo Jesús es el centro del mensaje. Él es el mensaje. Él es el redentor. Él es el salvador. Oh Dios, hay tantas cosas que se hablan, que se dicen, pero todas son verdades periféricas. El centro, la verdad misma, es Cristo Jesús. De Él debemos hablar, a Él debemos exaltar, a Él debemos proclamar, su nombre debe ser propagado, bendito sea Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. En la próxima clase, en el curso de eh, Teología Sistemática, vamos a estar tocando la persona del Espíritu Santo y cómo dice Jesús que vendría el otro consolador no para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar al Hijo. Dará testimonio del Hijo. Alabado sea Dios. Una verdad poderosa y preciosa. Que Dios nos ayude a entender estas verdades, hermanos, porque son claves y fundamentales. Si no las tomamos en cuenta, si no las consideramos, estamos perdiendo de vista lo esencial, lo fundamental. Está pasando en muchos lugares y en muchos púlpitos. Mucha gente pierde de vista quién es Cristo Jesús. Muchos cristianos no entienden que Jesús es Dios y que con Él tenemos comunión. Y Él ha venido a habitar en nosotros, que para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Cristo Jesús es clave. La vida cristiana es cristocéntrica. Él es el centro de todo, del púlpito, del mensaje, de la iglesia. Alabado sea Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a seguir orando y creyendo y creciendo en el conocimiento de la verdad. Señor, ayúdanos para poder entender estas verdades, poderte glorificar y exaltar, Señor, como solamente tú mereces. Jesús, tú eres Dios. A ti te amamos. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, por bendecirnos, tocar nuestros corazones y redimirnos. En el nombre de Jesús. Ahí nos vamos a quedar, hermanos. En la próxima clase desarrollaremos los puntos que quedan pendientes. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.